El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Esta es una historia muy linda que nos enseña varios principios muy poderosos acerca de lo que es la autoridad. De eso vamos a hablar hoy. Líneas de autoridad. Dice la palabra de Dios: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esta historia nos la cuenta Leví, que es el mismo Mateo, y nos ilustra de lo que un gentil hizo delante de Jesús y cómo Jesús se impresionó por lo que este gentil le enseñó a los discípulos que estaban siguiendo a Jesús. Vamos a orar para que el Señor escriba esta palabra en nuestro corazón, para que Él nos hable hoy, para que nosotros seamos mejores delante de Él después de escuchar esta palabra. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. En esta hora, Dios, te rogamos, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, háblanos al corazón, toca y transforma nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a que podamos practicar cada uno de los principios que estamos aprendiendo hoy por medio de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, te lo rogamos. Y ayúdanos también a enseñarle a aquellos que no conocen. Te lo estamos rogando, Padre, para que los hogares sean sanados, para que las instituciones, los lugares de trabajo sean lugares de paz. Señor, bendice a cada oído, ahora o en el futuro, que escuche este mensaje, para que tu palabra, Señor, haga rema en nuestra vida. Sana cada corazón, Señor. Límpianos por medio de tu palabra, que es como agua, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios se predica y tiene dos objetivos siempre. Uno es sanar, curar, enderezar lo que está torcido. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre hace lo que Dios quiere. Y Dios sabe qué corazón está dispuesto para que, como tierra, esté dispuesto para que la semilla, que es la palabra de Dios, sea sembrada. Entonces, ese es uno de los objetivos de la palabra de Dios, sanar. Hay otro objetivo,
que no es tan diferente, pero es prevenir. Prevenir. Entonces la palabra de Dios, cuando yo la escucho, ¿qué hace en mí? O me sana o me previene. Me sana si yo estoy mal con respecto al tema que se va a desarrollar. Pero me previene si yo no he caído en la falta que está enseñándose. Amén. Entonces, el tema de las líneas de autoridad, creo que es un buen tiempo para que lo aprendamos. No es un tema muy apetecido en muchos espacios, porque a mucha gente no le interesa esto de la autoridad, la sujeción, la obediencia, la rebelión. Precisamente porque en ese tema es que hay un problema. Allí es donde está la llaga, allí es donde está la situación. Entonces, tendemos a no ponerle el oído a aquello que realmente necesitamos. ¿Qué es lo que los niños más necesitan comer? ¿Dulce o sopa? ¿Y qué es lo que más les gusta? Igual pasa con nosotros. Entonces, este es un tema que vamos a tratar de aprender. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseña su palabra. Estemos dispuestos. Dígale al Señor allí usted: Señor, escribe tu palabra en mi corazón. Yo quiero agradarte. Escríbela. Eso es lo que dice el profeta Ezequiel que Dios haría con nosotros. Eso es lo que él dice. Él dice: les cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne. Y le dice a Jeremías: y escribiré. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Jesús llegó a Capernaum. Capernaum era su sede de operaciones, era su sede de misiones, Capernaum. Él se había criado, ¿dónde? En Nazaret. Pensé que todos iban a decir así: ¡en Nazaret! Hagamos otra vez el ensayo. ¿Jesús se crió dónde? En Nazaret. Eso. Gloria a Dios. Pero tuvo que trasladarse de Nazaret a... Ok. Tuvo que trasladarse de Nazaret a... Exacto. Porque estaba buscando una casa más grande. Porque casi lo matan en Nazaret. Así que él montó allá el ministerio, digamos así, lo instituyó en ese lugar, lo escogió como ese lugar de operaciones. Así que allá era conocido Jesús desde el momento en que él inicia el ministerio. Hablamos de lugares donde enterarse de lo que pasaba en una ciudad era difícil. Hoy nos enteramos de todo rápido, pero en ese entonces no. En ese entonces el WhatsApp duraba una semana en llegar, o más. Una semana era lo mínimo. Hoy el WhatsApp es instantáneo, ¿verdad? Así que él llega y había una persona esperándole, un centurión romano. Un centurión romano era un hombre que vivía bien, tenía experiencia en la milicia, había sido formado y había sobrevivido quién sabe a cuántas formas de morir. Y tenía muchos siervos. Y lo que podemos entender es que había un siervo de muchos años, de mucho servicio, que se había enfermado. Y en una época donde la gente se enfermaba y no existía la penicilina, no existía el antibiótico, los medicamentos eran naturales y eran muy, muy primitivos. Sin embargo, muchos funcionaban, pero cuando la infección era mayor, pues normalmente la persona moría. Así que este hombre, que seguramente ya había escuchado a Jesús, él había escuchado a Jesús en algún momento, escuchó lo que la gente dijo, porque él tenía que estar a cargo del orden, el orden público en Capernaum. O tal vez lo venía siguiendo desde Jerusalén, no sabemos esos detalles, pero el asunto es que este hombre llegó.
De acuerdo al título que él tiene, sabemos que es un militar, tenía por lo menos a 100 soldados bajo su mando. Eso quiere decir que era un hombre de edad madura, no era un joven, ya era un hombre formado. El siervo se enferma y él va donde Jesús. Seguramente llegó acompañado de otros soldados. Él no podía salir solo, y menos en una tierra donde él no era judío, no era israelita. Y llega y le dice: Señor, tengo un siervo enfermo y muy atormentado. Y mire qué disposición la de Jesús: llévame, yo voy a orar por él. Vamos, yo le sano, tranquilo. Pero el hombre, lo que nadie se esperaba, Jesús sí lo sabía, era que el hombre dijera: no, no soy digno de que entres en mi casa. El hombre sabía que para un judío como Jesús, entrar en la casa de un gentil era contaminarse. Los judíos no entraban en casa de gentiles. No tomaban agua en pocillos de gentiles. Los gentiles son las personas que no eran judías. Había una separación cultural muy marcada. Así que él le dice: no soy digno de que entres en mi casa, Señor. Más bien hagamos una cosa: da la orden. Porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo hombres bajo mi autoridad. Soy hombre bajo autoridad y yo estoy por encima de otros hombres. Así que yo le digo al uno: ven y va, ven y viene, al otro: ves y va, y le digo a este: haz algo, y lo hace. Porque yo le doy la orden. ¿Qué dijo Jesús cuando escuchó estas palabras? Dice el texto que Jesús se maravilló. Y mire lo que hace Jesús: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y vemos a Jesús asociando el concepto de autoridad con fe. Jesús no dijo: este hombre sí tiene clara la autoridad. No. No he hallado en todo Israel alguien que tenga tanta fe como el centurión romano. Por lo tanto, lo puso de ejemplo, porque él iba con un grupo de personas que no creían en él. Lo estaban siguiendo, pero no creían en él. ¿Cuál era la evidencia de que los discípulos de Jesús no creían en él? Él siempre estaba tratando de hacer que ellos se convencieran de que él era el Hijo de Dios. Siempre la meta de Jesús era que ellos creyeran en él. Claro, la muestra de que ellos no creían en Jesús, ellos vinieron a creer y a entender fue después, pero en ese tiempo ellos todavía tenían muchas dudas. La señal era que ellos no se sujetaban a la autoridad de Jesús como debían. Entonces nos damos cuenta de lo asociado que está en la mente de Dios autoridad y fe. Se necesita fe para creer que Dios ha dejado la autoridad como una estructura de orden, de paz, de control, y que Dios es la máxima autoridad y que su autoridad Él no la recibe de nadie, pero Él ha delegado autoridad en otras personas. Y se necesita fe para creer que Dios ha delegado autoridad en un pastor. Por ejemplo, aquí vamos a hablar acerca de varias autoridades. Pensemos en una autoridad. Tenemos al presidente de la República, tenemos al alcalde de la ciudad. Son autoridades civiles.
tenemos al pastor de una iglesia, tenemos al padre de familia. Todos son autoridad. Y la Biblia dice que todos fueron dispuestos ¿por quién? Por Dios. Romanos 13:1 lo dice. Todos fueron establecidos por Dios. Vamos a mirar ese pasaje. Romanos capítulo 13. Mire cómo dice la palabra de Dios. En este pasaje, mire cómo comienza el apóstol Pablo la idea que ahora quiere enseñarle a la iglesia en Roma. Sométase. Vamos a decirlo todos. Sométase. Ahora vamos a decir, me someto. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, ¿quién puso al presidente que hoy tenemos? ¿Está seguro? ¿Cuántos creen que Dios puso al presidente que tenemos hoy en la presidencia? No lo diga así como amén. Fue Dios. Fue Dios. Pero es que a mí no me gusta. Vamos a mirar nuevamente. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Él es una autoridad. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Quién puso al presidente en Estados Unidos? Ya tenemos más confianza. Pero no me gusta. ¿Y qué? Dice el profeta Daniel que Dios es el que cambia los tiempos y el que pone reyes y quita reyes. Daniel capítulo 2. Qué pasaje tan poderoso, ¿verdad? ¿Y quién pondría a Nicolás Maduro en Venezuela? Ahora, para aquellos que de pronto dicen, pero entonces, ¿fue Dios o no fue Dios? Sí fue Dios. Porque cada persona, los hombres, son responsables de sus acciones. Y aquí voy a citar la frase de algunos hermanos. Cada nación tiene el dirigente que merece. Quiere decir entonces que en Colombia hay que predicar más el evangelio. Muy bien. De acuerdo a lo que hemos aprendido aquí, hay algo que me gustaría recalcar, y es el hecho de que la lección de la autoridad la está dando un soldado. Y averiguando un poquito más acerca de la vida de un militar, hay algo que a un militar le inculcan desde el primer día que llega. ¿Saben qué es? Obedecer, obedecer, obedecer. Someterse, someterse, someterse. Es más, al soldado le enseñan que de someterse depende su vida. Está establecido como ley, me dice acá mi hermano Gilmar. Sí, señor. Es insubordinación y es un delito. Le hacen al soldado le hacen un juicio por eso. ¿Por qué? Porque desobedecer para un soldado es dañar toda la estructura organizada que hay de mando. Un solo soldado daña toda la estructura. Entonces, nosotros no somos soldados aquí literales, pero en la Biblia se dice que nosotros somos un ejército. Nosotros somos soldados del Señor.
Somos comparados con soldados. Y aunque no hemos aprendido, aquí algunos prestaron el servicio militar, está el hermano Giancarlos, el hermano Henry, hermano Gilmar. ¿Quién? Te oí. Aunque nosotros, yo no presté el servicio militar, es que hoy las mujeres también lo prestan igual, ¿ve? Pero aunque no lo hemos aprendido, no hemos prestado el servicio militar, tenemos que aprender el tema de las líneas de autoridad a la luz de la palabra de Dios. Vamos a mirar nuestro primer punto hoy para que entendamos el valor de este gran tema. Yo te aseguro, amado hermano, si tú aprendes este tema, vas a vivir en paz. Mucho de la confianza en Dios, de tu paz como creyente, depende de que tú entiendas el tema. Porque es que hay mucha insubordinación en la iglesia, mucha rebelión. Mucha rebelión. Y cuando hablemos de rebelión, no pienses solamente en las ovejas. Hay pastores rebeldes, profetas, maestros, apóstoles, evangelistas rebeldes. O sea, es general. Estamos viviendo tiempos de apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es negar la fe. Es básicamente estar en oposición a la ley de Dios, pero beneficiarse de la misma ley de Dios. Así que tenemos que ver bien lo que vamos a hacer con este tema. Vamos a ver 3 características especiales que el Señor nos dejó ver a través de esta historia del centurión romano que le pidió a Jesús que orara por su siervo desde donde él estaba, porque la palabra haría efecto en su siervo enfermo en la lejanía. En primer lugar, la primera característica de la autoridad. La autoridad fluye por medio de estructuras. La autoridad fluye por medio de estructuras. Mira el verso 9. Mateo capítulo 8, es el verso 9. Dice: yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Eso nos habla de lo siguiente. Yo estoy en un escalafón. Encima de mí hay otro escalafón con una persona que ejerce autoridad sobre mí. Y yo estoy en un escalafón que está encima de otras personas que están debajo de mi autoridad. La persona que está en autoridad sobre mí también está bajo autoridad de otra persona. Y las personas que están bajo mi autoridad son autoridad debajo de otras personas. Civilmente, nosotros estamos bajo la autoridad de alguien. Ejemplo. En Colombia tenemos el presidente, después tenemos al vicepresidente o a la vicepresidente, después vienen los ministros y así va bajando y va bajando hasta que llegamos nosotros. Tengo unas imágenes allí que quiero ilustrarles para que ustedes vean cómo es eso de una estructura. Esta imagen es un organigrama de la iglesia local. Catedral Bíblica es una iglesia local. Somos parte de un engranaje más grande, pero esta es la primera imagen. Así que observe. De acuerdo al organigrama, estas son líneas de mando o líneas de autoridad. ¿Sí lo están viendo todos? De abajo hacia arriba
tenemos miembros bautizados de la iglesia. Encima de los miembros bautizados de la iglesia hay una persona. ¿Quién es esa persona? El pastor presidente local. Debajo del pastor presidente hay una línea de donde están todos los ministerios de la iglesia Catedral Bíblica. Está el primero, que es educación cristiana. ¿Sí ven la letra? Bueno, yo se los leo entonces. El primero es educación cristiana, discipulado. Después viene en la misma línea altar y culto, adoración y alabanza. En la misma línea viene generación Kainos, jóvenes. En la misma línea oración e intercesión. En la misma línea comunicación y publicidad. En la misma línea vienen los netineos, guardas, seguridad y mantenimiento. En la misma línea de autoridad está el ministerio del evangelismo. En la misma línea de autoridad está el ministerio Bat Sion, hijas de Sión. Y en la misma línea de autoridad está el ministerio de Benei Salem, los hijos de Sión. Debajo del ministerio de educación cristiana, que es un ministerio amplio, está el ministerio Generación Kids o Kainos Kids. Seguimos subiendo. Los pastores asociados se sujetan al pastor principal, son como un brazo de apoyo. Seguimos subiendo y tenemos dos grupos asesores de la asamblea local, que son el Consejo de Ética local. Aquí el Consejo de Ética son la pastora Teresa, mi esposo y yo. Requerimos más gente para esto. Y está la Junta Directiva Local, que está compuesta por la hermana Sara Torres, la hermana Magali Arroyo, la pastora Teresa Cervantes, mi esposo y yo. Y la asamblea local. ¿Quiénes son la asamblea local? Diga, yo. Todos. Aquí no estamos toda la iglesia ahora. Yo creo que no hay ni un tercio de la iglesia. Pero si todos estuviéramos aquí, toda esta gente, todo este personal, todos bautizados, eso sí, son la asamblea local. Y es la máxima autoridad. ¿Entendimos? ¿Cuántos vinieron a la asamblea de negocios que se hizo el año pasado? Vinieron muy poquitos. Y allí se dieron informes, se habló de planes y hubo muchos hermanos que no se enteraron, debiendo enterarse, porque en los negocios de nuestro Padre es necesario estar. Eso es una estructura. Y esa es la estructura de la iglesia Catedral Bíblica. Todas las iglesias deben tenerlo. Yo creo que podríamos hacer un cuadrito, ¿verdad? Todos los hermanos que puedan deben tomarle una foto. Y deberíamos publicar un cuadrito para que... Ahora yo le pregunto a usted, ¿dónde está usted en ese cuadro? ¿Cuántos conocían ese cuadro? Hermana Hilda, ¿usted en qué parte de ese cuadro está? ¿En la primera? Usted no es la asamblea local. Miren bien el cuadro. La asamblea es, ¿cuántos son la asamblea? Todos.
Usted hace parte de la asamblea. Ahora que la pastora dice Bacción, cada ministerio a su vez tiene su organigrama. Vamos a ver otro, Camila, por favor. Ese es el organigrama del Ministerio Generación Kainos Kids. Nuevamente la asamblea local. Seguimos con los brazos asesores que son el Consejo de Ética local, el Consejo de Ética que es el que observa conducta, testimonio, y la Junta Directiva que es la que se encarga de administrar los recursos, todos los asuntos de la iglesia. Después viene el pastor presidente local. ¿Quién es el pastor presidente local? Pastor presidente local. La pastora Diana. ¿Dónde estará ella? Después del pastor presidente, ¿quién viene? El mentor de educación cristiana. No hay mentor de educación cristiana. Necesitamos una persona con la capacidad para ocupar ese cargo. Después, ¿quién viene? El comandante general del Ministerio Generación Kainos Kids. ¿Quién es? Hermano Gilmar Barraza. Y el hermano Gilmar, fíjese que él no tiene allí, este es el organigrama del Ministerio Generación Kainos Kids nada más. Entonces, debajo del hermano, el que es el comandante general, están los comandantes de escuadrillas. ¿Quiénes son aquí comandantes de escuadrillas? La hermana Magali, la hermana Jenny. En el Ministerio de Generación Kainos Kids y la hermana Wendy. Y debajo de los comandantes tenemos entonces 4 escuadrillas. Allí están los nombres de las escuadrillas: Corderos del Rey, Escuderos del Rey, Hijos de la Gracia y los Gibati. Algunos de nosotros, pues, o de muchos hermanos no hacen parte de este organigrama porque no están trabajando en este ministerio. Vamos a ver otro. Preguntas, si alguien tiene preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere ser parte del organigrama? ¿Quiere servirle al Señor? Es lo otro que estoy preguntando. Ese organigrama representa las líneas de autoridad dentro de ese ministerio. Devuelve el organigrama anterior, Camila, por favor. El anterior. ¿Es ese? Sí, ese es. Ese organigrama que vimos ahora está en el cuadro este que dice Generación Kainos Kids, que está debajo de Educación Cristiana. En la línea de mando de Educación Cristiana. Entonces, aquí, donde normalmente, aquí está el organigrama, pero solamente está el nombre del ministerio. Seguimos con el siguiente, mi hermano. A eso estamos refiriéndonos cuando hablamos de que la autoridad fluye en una estructura. Sin una estructura no hay. ¿Qué es lo que habría? Caos, anarquía, desorden. Bien, aquí tenemos el organigrama de los ministerios. De Ministerio Local de Educación Cristiana, exacto. Tenemos nuevamente la asamblea local, el pastor, estos son los cuerpos asesores, junta directiva local y el consejo de ética local. Después viene el director de Educación Cristiana. ¿Quién es? No hay director de Educación Cristiana. Tiene un alto perfil ese puesto. Debajo del director de Educación Cristiana está el superintendente de Escuela Bíblica. ¿Quién es el superintendente de Escuela Bíblica? Hermana Lilibet, no se esconda. Está el comandante general
del ministerio Generación Kainos Kids, que es el hermano, y está el director de los grupos alfa. No tenemos director de grupos alfa. Es que creo que no hay ni siquiera grupos alfa, ¿no? Alfa es altares familiares. Hay 3 altares familiares. Debajo del comandante general de la Generación Kainos Kids están los comandantes de escuadrillas. Ese es parte del organigrama que vimos del Ministerio de Niños. Allí están las escuadrillas. Y debajo de la superintendencia de escuela bíblica están neonatos, didaqué, didascalia, mentoría, raíces. Y también debería estar ahí Benei Salem. O sea, los maestros de cada una de esas clases de discipulado. Aquí están los nombres de los niveles de los puestos, sí, no de las personas. Por eso les estoy preguntando, ¿y quién es? ¿Quién es el maestro de neonatos? La pastora Diana. ¿Quién es el maestro de didaqué? La hermana Lilibet. ¿Quién es el maestro de didascalia? La pastora Teresa. ¿Quién es el maestro de mentoría? La hermana Sara. ¿Quién es el maestro de raíces? Aquí falta Benei Salem, que es mi esposo. Sí. Los mentores alfa son los que llevan, los que dirigen un altar familiar. ¿Hay otro organigrama allí, Camilita? De pronto alguien estará diciendo, oye, pero creo que hay como mucho cacique, ¿no? Y poco indio. Hay que crecer. Exactamente. Hay que crecer. Usted debe tener el deseo de involucrarse. Pues la idea no es que usted venga, se convierta y se quede ahí en una banca sin servir al Señor. Usted debe involucrarse, ¿sí? Porque, bueno, ahí usted se está dando cuenta que hay algunos que tienen más puestos que un termoquín, ¿no? Por ejemplo, hermano Giancarlos, ¿usted dónde está en el organigrama de la iglesia? ¿Dónde se encuentra usted? ¿Dónde se vio ahí usted? Usted está en Benei Salem y usted es un miembro bautizado de la iglesia. ¿Alguien más está diciendo, bueno, yo dónde estoy? De pronto alguien está preguntando. Eso es autoridad. Entonces, este es el del Ministerio de Alabanza y Adoración, que es altar y culto. Ahí tenemos el pastor, director de alabanza, que no tenemos. Y después vienen, también están los cuerpos asesores, que es la junta directiva y el consejo de ética. Y tenemos el auxiliar de sonido. ¿Cuántos hermanos auxiliares de sonido hay acá? Está la hermana Jenny, está la hermana Camila, Melanie, Marian y Marcos. Hay 5. Están los salmistas, cantores y vocalistas. ¿Cuántos hay? Ahora mismo hay 3. El hermano Gilmar, la hermana Camila y la hermana Alejandra Silva. Ustedes van a ver al hermano Gilmar en varios puestos allí. En Generación Kainos Kids, en Alabanza, Altar y Culto, Benei Salem. Tenemos el director de danza. ¿Tenemos director de danza? Bueno, hay 2 hermanas ahí que están en proyecto, ¿verdad? La hermana Lilibet y la hermana Wendy. Por cierto, ya hay uniformes para las niñas, ¿verdad? Y tenemos auxiliar de instrumentalización. Es así, ¿verdad? Instrumentación. Todo lo que son los instrumentos que todavía no lo tenemos. Todos nos encargamos de eso. Hay que buscar a alguien que sea responsable de eso. ¿Sí? Es que cuando hay una persona, esa persona es la que debe cuidar. Muy bien. ¿Preguntas? Eso es una estructura. En el gobierno de la nación también hay una estructura. Todo donde hay gente, siempre hay una estructura. Debe haber una estructura.
Pero si por ejemplo yo llego y no, dile a cualquiera, ¿qué necesita? No, cualquiera te ayuda. No, así no es. Yo estoy bajo autoridad y soy autoridad sobre alguien más. Aún Dios tiene un orden de autoridad. La Biblia dice que Cristo se sujeta al Padre, el Espíritu Santo a Cristo y Cristo al Padre, dentro de la deidad. En la familia, vamos a ver las líneas de mando dentro de la familia. ¿Quién es la máxima autoridad dentro de la familia? El padre. Después viene la madre o la esposa. Y después viene el hijo mayor. Después viene el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo, el octavo. El que primero nace. El que primero sale de la barriga de la mamá. Sí, Señor. Si nacen gemelos, ¿cuál es el mayor? Entonces, nosotros tenemos que hacer que nuestra mente tenga una estructura tan clara como la del soldado romano. Ejemplo, ¿cuántos amigos tienes tú? Cualquiera de los muchachos aquí. No, yo tengo 5 amigos. ¿Y qué hacen ustedes normalmente? No, jugamos fútbol, hacemos esto. ¿Y quién es la cabeza de ese grupo? No, ahí todos nos ponemos de acuerdo. No. Hay uno que es el líder. Siempre. El que toma las decisiones. El que impulsa, el que manipula si no lo hace de frente. El que va adelante y todos le siguen. Siempre. Cuando hay una persona que encuentra quien le siga, esa persona se queda ahí. Entonces nosotros tenemos que saber, cuando nosotros llegamos a un lugar, tenemos que ver cómo fluye la autoridad aquí. ¿Quién está encima de quién? Por eso, ¿se acuerdan que les dije? Esto nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Entonces, cuando una persona me dice a mí, por ejemplo, yo necesito que usted vaya a mi casa y ore en mi casa. Ok. ¿Y quién es la cabeza en tu casa? Ah, no, mi papá, pero él no está. ¿Debo ir? No. Porque la cabeza de ese lugar no me ha autorizado. No debo ir. Mire, cuando se va a abrir un altar familiar, se le dice a los hermanos, verifique que el altar familiar se va a abrir en una casa donde la autoridad de la familia está de acuerdo, para que no tengan problemas. Porque el que manda en la casa debe abrir la puerta para el altar familiar. Si estamos entendiendo, ¿verdad? Ahora, hay hogares, hablando de familias, donde la estructura está al revés. Quien manda es el hijo menor. Entonces la estructura va como que, arriba el hijo menor, abajo la abuela, después viene y de último el papá. Eso no es estructura, eso es un caos. Eso es como si estuviéramos viendo una persona con la cabeza en la mitad, en la barriga. Los pies acá en la cabeza o en el cuello. Eso es un caos, eso no es correcto. Y cuando la autoridad fluye mal, los resultados ¿cómo salen? Mal. Ahora yo tengo que ir a mi casa y mirar qué estructura hay en mi casa. ¿Cómo está organizada la estructura en mi hogar? Y aquí en la iglesia, ¿cómo está organizada la iglesia? En tu trabajo, de manera inconsciente, cada uno sabe, sin importar qué dice el papel,
el organigrama, cada uno sabe cómo, dónde pararse, delante de quién hablar, de quién y delante de quién no hacerlo. De alguna forma hay como un conocimiento de que hay una estructura rara, pero la hay. Si yo sé dónde estoy, entonces yo puedo fluir. Mi autoridad puede fluir. En segundo lugar, la autoridad se activa por medio de órdenes. Vamos a decirlo. La autoridad se activa por medio de órdenes. Nuestro primer punto es: la autoridad fluye por medio de estructuras. ¿Y cómo fluye la autoridad? ¿Cómo se activa la autoridad? Por medio de órdenes. Fluye por medio de una estructura. Y se activa por medio de órdenes. En esto de la estructura, para que hagamos un contraste, nosotros tenemos que aprender bastante. Mire, el Señor Jesucristo, siendo Dios, dice la Biblia que Él aprendió la obediencia. Hebreos capítulo 5, verso 8, vamos a mirar ese pasaje. Porque es que aprender, hermanos. ¿Cómo dice Hebreos 5, 8? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió a sujetarse. Aprendió a obedecer. Me pongo a pensar, entonces si Él tuvo que padecer para aprender la obediencia, siendo Él sin pecado, ¿qué se deja para nosotros? Ayer una niña, una bebé, tal vez 2 años, no, menos de 2 años, pero ya camina, tiró un juguete al apartamento y se puso a llorar. Entonces la señora, que creo que es la mamá, no sé, pero, ay, páseme el juguete para que se calme, porque es que, vea, la niña estaba calmada, tiró el juguete y formó un escándalo. Y entonces, por poco le digo, la niña te manda. La niña es la que ejerce la autoridad. Porque es que hay que darle lo que ella quiere para que esté calmada. ¿Ustedes se imaginan eso todo el día? ¿Sabe que están criando? Un monstruo. A los 12 años no le van a poder decir no te vistas así. Porque ella se manda sola y manda a los demás. Y eso es muy repetitivo. Nosotros, ¿de qué manera aprendemos a sujetarnos nosotros? Dígame usted. Sufriendo. Sometiéndonos al dolor. ¿Cierto que no gusta? No es agradable. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es que el soldado tiene una rutina como muy demandante, muy exigente. Si el soldado tuviera una vida suave, ¿el soldado aprendería a obedecer? No creo. Ahora, la pregunta que yo puedo hacerme aquí ahora es, ¿yo estoy dispuesto a aprender a ser obediente? ¿O me voy a rebelar? ¿Estoy dispuesto a aprender o me voy a levantar? Para que cuando llegue el momento difícil,
en el que tengas que someterte, aunque suene fuerte la palabra, cuando llegue ese momento de sometimiento, tú te acuerdes, voy a someterme. Entonces, la autoridad se activa por medio de órdenes. ¿Qué pasa cuando en un lugar hay un vacío de autoridad? ¿Sabes qué? Pasa varias cosas. Una, el desorden. Cada uno hace lo que bien le parece. Y dos, el vacío de autoridad hace que quien no debe dar las órdenes las dé. No, que es que como no había nadie, pues yo empecé aquí a decir lo que había que hacer. Si tú has sido puesto en autoridad donde tú estás, tienes que dar órdenes. ¿Cuál es el asunto con las órdenes? Que precisamente en esta semana me dijo una persona, a mí no me gusta que me den órdenes. Y yo le dije, ¿no te gusta que te den órdenes? Wow, pero ¿quieres aprender a sujetarte? No, a mí no, eso no me gusta. Eso no va conmigo. Una persona que se supone que cree en Cristo. Entonces, para tú como autoridad, aprender a dar la palabra. Es que esto fue muy raro. Por eso fue que Jesús se maravilló cuando el soldado le dice, da la palabra, envía la orden, da la orden. Mire, a ninguno de nosotros nos gustan las órdenes. ¿A quién le gusta que le den órdenes? ¿Y usted sabe cómo Dios se dirige a nosotros? ¿Por medio de qué? Órdenes, mandamientos, órdenes, decretos, leyes, estatutos. ¿Qué pasaría si el Señor diera sugerencias? Si puedes, ámame. No, es que dando órdenes es, y miren cómo está el mundo. Entonces, dar órdenes, yo creo que hay personas a las que les gusta dar órdenes, pero hay personas a las que no les gusta dar órdenes. ¿Por qué? Porque a la mayoría de las personas no les gusta recibir órdenes. Y si el niño en los primeros 7 años no es instruido a que obedezca a órdenes, a que todo tiene que ser si te gusta, si quieres, si puedes, ese niño va a ser una persona rebelde toda su vida. Y él es el que se siente con el derecho de dar las órdenes. Y hay padres que les da miedo darle órdenes a los hijos. Vístase, póngase esta camisa y póngase este pantalón. Es más, como no lo hacen, el día que lo hacen, el hijo, uy, ¿qué le pasa? ¿Cuántos padres llegan a la iglesia? ¿Y usted por qué no trae a su hijo? No, es que a él no le gusta venir, entonces yo no lo obligo. ¿Y cómo va el colegio? Ay, yo le digo, ay, papito, levántate, ve, mira que si no estudias te va a ir mal. Esa es la sociedad de hoy. Y todo pasó porque a alguien se le ocurrió la idea de que darle órdenes a un niño lo puede traumar. Porque el niño tiene derechos. Y disciplinarlo menos. Y precisamente es allí, en la corrección, en la disciplina, cuando el niño aprende. En la iglesia, nosotros llegamos a la iglesia. Y la idea que todos estamos pensando es que Dios es un Dios de amor, tan tierno.
Y no es que no es así. Pero hay un momento en que la persona comienza a leer y su raciocinio le dice, aquí estos son órdenes, 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 órdenes. Y tiene que convivir, tiene que elegir. Algunas canciones cristianas ponen a Dios rogándole a la persona que le obedezca. Miremos. Dice el Salmo Deuteronomio, capítulo 11, verso 1. Deuteronomio 11, 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Así dice. Contemos cuántas órdenes hay en ese versículo. Amarás, guardarás, amarás, guardarás, todos los días, en un solo versículo. Dice el Salmo 33, 11. El consejo del Señor permanece para siempre. Sus designios o los designios de su corazón de generación en generación. ¿Usted sabía que los decretos del Señor son eternos? Entonces yo debo tomar la decisión, ¿me someto a los decretos del Rey del Universo o me rebelo contra el Rey del Universo? Si los decretos son eternos, yo soy inmortal, no eterna. Si yo me sujeto, me someto, como dice el apóstol la palabra, me someto a los decretos eternos del Señor, ¿qué expectativa de vida tendré? La eternidad. O sea, vida eterna. Pero si yo decido rebelarme contra los decretos del Señor, ¿qué va a pasar conmigo? El Señor facilito nos manda a una vida de condenación. Los decretos de Dios son eternos. De la rebelión vamos a hablar, porque la rebelión es la decisión a no sujetarse. La rebelión lo que dice es, yo quiero el puesto de la autoridad. Yo quiero el puesto del que da las órdenes. Yo quiero dar todas las órdenes. Eso es bien serio, hermano. Eso es incitado por un demonio y no se vence fácilmente. Dice aquí también la palabra de Dios. Dios decreta en completa libertad. O sea, Él no está sujeto. Dice Isaías 40:13. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o quién le aconsejó? Bueno, yo copié mal aquí esto. Isaías 40:13. Nadie. Es una pregunta retórica. La respuesta es nadie. Dios, mediante órdenes, trata a toda su creación. Y yo debo decir, amén. Es una orden. Dice la Biblia en Hechos 17:26. Todo ha sido decretado por Dios. Fíjese, ¿cómo dice Hechos 17:26? Todo ha sido decretado por Dios. Por ejemplo, cuando Dios dijo, hágase la luz, Él no dijo, luz, podría salir. No, puras órdenes, órdenes, órdenes.
De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Sus decretos son eternos. Le obedecen a Él. Cuando una persona no se somete a una sencilla orden, hay que ponerle el ojo. Ahora, escuche esto. Dice la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 33 en adelante. Mire cómo dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. ¿Podemos entender a Dios? Hay órdenes que Dios nos da, mandamientos que Dios nos da, que nosotros no vamos a entender. ¿Hay algún mandamiento de parte de Dios con el que tú luches a cada rato? Yo conozco varios. Por ejemplo, congregarse. ¿Eso es una sugerencia? ¿Es un consejo? Es una orden. Amar al prójimo, aunque hay prójimos difíciles. Llevar los diezmos. Y por un lado entra la palabrita sométase, sométase, sométase. Uy. Obedeced a vuestros pastores. Obedecer al pastor. No hemos llegado a la parte de la fe. No creo que lo podamos tocar hoy. Perdonar. Y resulta que en la estructura de autoridad que Dios ha establecido, los sentimientos son un adorno. No hacen nada. Yo diría, pastora, que son menos que un adorno, son un estorbo. Son un estorbo. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra de Dios dice, y a la mujer no se separe de su marido, no se separe de su marido. Es el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo. No se separe de su marido, y al hombre no abandone a su mujer. Pero Dios no sabe lo que yo estoy sintiendo. Vamos a mirar qué dice la Biblia de los sentimientos. Y busca, y busca, y busca, y busca, y busca, y dale, y no los encuentras por ningún lado. Entonces yo me voy a separar porque es que yo no puedo más. Sométase. ¿Estamos entendiendo? Cuando hablamos del tema, tenemos que decidir, ¿me voy a someter o no me voy a someter? Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, ahí más adelantico, capítulo 11, llevad mi yugo sobre vosotros. Mire esta verdad espiritual tan poderosa. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Resulta que a mucha gente no le gusta el yugo. Y el yugo es lo que te obliga a bajar la cerviz. Por lo menos, si no bajas la cerviz de manera voluntaria, el yugo te obliga a bajar.
Y el yugo es incómodo. ¿Qué es el yugo? Hablando en términos literales, esa pieza de madera que le ponen a los bueyes en la nuca para que ellos obligadamente tengan que bajar y avanzar. Nuevamente, dice el Señor, llevad mi yugo. ¿Y de qué manera lo presenta el Señor? ¿Como un consejo? Es una orden. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. No estamos hablando de la autoridad inherente, estamos hablando de características de lo que es, cómo fluye la autoridad. Pero hay autoridades delegadas. Una autoridad delegada, por ejemplo, el pastor, el presidente, una persona que está encargada de administrar, organizar, gobernar. Hay personas que son difíciles, personas a las que cuesta someterse, pero es que tú no te vas a someter a la persona, sino a la autoridad que ella representa. En la familia, los hijos deben someterse a los padres. Y una de las consejerías más recurrentes en la iglesia son hijos que se quejan contra los padres, hijos ya adultos. Quieren corregir al papá, no quieren sujetarse al papá, porque ya se consideran independientes, autónomos, ya me liberé. Pero siguen siendo, en la línea de mando, siguen siendo sujetos a la autoridad de sus padres. ¿Sabían eso? Dios da órdenes y delega a hombres para que den esas órdenes. Vamos a concluir con esta parte. Las personas, de acuerdo a lo que dice el Salmo 51, verso 5, las personas aborrecen la idea de recibir órdenes. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Uno de los principios más conocidos en la teología es que nosotros somos pecadores de nacimiento. Y ese pecado con el que nosotros hemos nacido nos hace rebeldes por naturaleza. Es increíble cómo aún un bebé, el bebé es rebelde. Hay que someterlo para que él pueda aprender a sujetarse a la autoridad de su mamá, de su papá, y que él no sea el que dé las órdenes en la casa. Pero somos así, nos cuesta. Y resulta que en este tiempo la autoridad, en todos los ámbitos, la autoridad está siendo cuestionada, pisoteada, ignorada. Hay muchos símbolos de autoridad. Por ejemplo, un semáforo es una autoridad pasiva. Una señal de tránsito. La gente no quiere someterse a la autoridad, pero todos quieren dar órdenes. Así que vamos a pensarla bien, vamos a darnos cuenta de lo que el Señor quiere. Ahora, voy a asumir mi puesto de autoridad, bien sea en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Voy a asumirlo. Y voy a detectar, voy a mirar quién está realmente ejerciendo autoridad sobre mí y quién depende de mi autoridad. Una universidad del Reino Unido, creo que fue la de Cambridge,
hace un tiempo hizo un estudio. Eran unos especialistas en pediatría. Tomaron a un grupo de niños, muchos niños, para descubrir ellos y determinar cuáles eran las primeras palabras que un niño aprendía, un bebé aprendía. Increíble. Entre las palabras sí y no, ¿cuál creen ustedes que es la primera que aprende el niño? No. No. Increíble. Es increíble. Somos rebeldes por naturaleza, por causa del pecado. Pero el Señor está dispuesto a ayudarnos a nosotros. Yo estoy tratando de aprender. Y creo que cada uno de nosotros debe estar en ese mismo aprendizaje. Hay momentos en que la autoridad hace cosas que no son agradables. Pero ¿sabe qué? Me voy a someter. Ahora, cuando la autoridad hace cosas que no van de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? Es necesario que sometamos nuestra voluntad al Señor antes que a una autoridad que me quiere dañar la fe. Y eso también hay que saberlo hacer. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Dios. Gracias, Dios eterno. Porque nos has dado fe para creer que las líneas de autoridad que existen hoy deben ser respetadas, deben ser reconocidas. Señor, sabemos que tú has dado órdenes y sabemos que hay ocasiones en que no entendemos esas órdenes. Señor, pero aquí estamos dispuestos a someternos, Señor. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.